La educación afectivo-sexual. La actitud que la familia adopte ante la diversidad afectivo-sexual será una de las cuestiones más relevantes de cara a conseguir que hijos e hijas sean felices y que se sientan bien consigo mismos o mismas. Esa actitud, en buena medida, puede evitar que escondan su condición por miedo a sentirse rechazados o rechazadas, discriminados o discriminadas e incluso agredidos o agredidas. Diversidad. Sexuación. Proceso mediante el cual nos conformamos como mujeres y como hombres a través de una serie de niveles, como los cromosomas, las gónadas, los genitales internos y externos, las hormonas, etc. Somos personas únicas e irrepetibles, cada uno de nosotros y nosotras con sus peculiaridades y particularidades. La sexualidad. Como parte del proceso de desarrollo y a medida que vamos tomando conciencia de la existencia de esos dos sexos, empezaremos a identificarnos como uno de ellos. Se empieza a forjar la identidad sexual precisamente en la forma en la que nos vemos, sentimos y vivimos como seres de uno u otro sexo. Cada persona vivirá esa identidad de una forma subjetiva. No podemos hablar de lo que es normal y lo que es anormal. Más que hablar de sexualidad, quizás sea mejor hablar de sexualidades o de diversas formas de vivirse como seres sexuados, tantas como personas. La erótica. Se refiere a la forma en la que expresamos y vivimos como seres sexuados. Cada persona tendrá su propia erótica que dependerá de algunos factores como nuestros valores y creencias, el modo en el que entendemos las relaciones, nuestros sentimientos, emociones, etc. Como madres y padres debemos conseguir que las chicas y chicos se sientan felices con su forma de expresar la erótica. Cuando hablamos de erótica es necesario conocer las formas en las que ésta puede expresarse. Los deseos y los gestos, susurros, besos, caricias, pueden aportar satisfacción y placer, del mismo modo que pueden hacerlo otro tipo de expresiones o relaciones que implican a los genitales, coito, masturbación, etc. Aclarando conceptos. Género. Al igual que ocurre con el sexo, hombre o mujer, existen dos géneros, masculino y femenino. El concepto género hace referencia a conductas, comportamientos, gestos, vestimenta, juegos, sobre todo en la infancia, etc., que tradicional y culturalmente han sido considerados propios de uno de los sexos. Se trata de una construcción social que se da en un momento histórico y lugar concreto, por lo que en un determinado país se considera de género masculino, en otro no tendría por qué serlo, y a la inversa. El género varía según las culturas. Expresión de género. Se refiere al rol social que adoptan las personas como expresión de su identidad de género. Esta expresión define el género que la persona siente, independientemente de que se corresponda o no con el sexo biológico. Roles de género. Los roles que se corresponden con las expectativas creadas por pertenecer a un sexo biológico determinado. Identidad sexual e identidad de género. Se refiere a lo que la persona se considera a sí misma, si se considera mujer o si se considera hombre. En ocasiones la identidad sexual de una persona, el que se sienta hombre o mujer, no coincide con la identidad que le atribuye el resto de la sociedad, como es el caso de las personas transexuales. Orientación sexual. También denominada orientación del deseo erótico. Hace referencia hacia dónde se dirige nuestra necesidad de satisfacción erótica sexual, heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Heterosexualidad, cuando la orientación del deseo se dirige preferentemente hacia personas del sexo contrario. Bisexualidad, cuando la orientación del deseo se dirige hacia personas del mismo sexo y del contrario, y en ambos casos con parecida intensidad. Gay, término que hace referencia a un hombre homosexual. Homosexualidad, cuando la orientación del deseo se dirige preferentemente hacia personas del mismo sexo. Lesbiana, término que hace referencia a una mujer homosexual. Afeminado, calificativo que en ocasiones se ha utilizado para denominar un hombre que presenta gestos, formas de expresión y rasgos que socialmente son considerados femeninos, lo que tradicionalmente se ha considerado como tener pluma. Marimacho. Se refiere a mujeres que tienen gestos, formas de expresión y rasgos socialmente considerados como masculinos o de hombres, al igual que con el término afeminado se ha utilizado y sigue utilizándose de forma despectiva. Y al igual que con el término anterior, es importante indicar que los gestos, formas de expresión o rasgos no determinan la orientación del deseo. Transexual. Se refiere a personas en las que no coincide su identidad sexual, como mujeres u hombres,
con la identidad sexual que se les asigna socialmente en base a sus genitales u otras estructuras, así como con las percepciones que reciben de los demás. Algunas de estas personas acaban hormonándose, operándose y modificando su aspecto físico para obtener una apariencia más acorde con su verdadera identidad. Salir del armario. Hace referencia al acto de revelar de forma pública la orientación del deseo erótico, sea homosexual o bisexual. Educar en la diversidad afectivo-sexual desde la familia. Cómo educar a favor de la igualdad de valor y contra la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género. Conductas o prácticas homosexuales. Cuando se dan relaciones eróticas entre personas del mismo sexo, hombres o mujeres. Es importante no confundir lo que se hace con lo que se es. Estas prácticas se dan fundamentalmente entre personas homosexuales. Homofobia. Se trata de la actitud de rechazo o miedo hacia la homosexualidad y hacia las personas homosexuales. Bifobia. La actitud de rechazo o miedo hacia la bisexualidad y las personas bisexuales y sus manifestaciones. Transfobia. La actitud de rechazo o miedo a la transexualidad, a las personas transexuales y sus manifestaciones. Normalmente el rechazo o fobia hacia las personas transexuales suele ser mucho mayor que en el caso de personas homosexuales y bisexuales, así como el índice de agresiones tanto físicas como verbales. LGTB-fobia. Se trata de una expresión menos utilizada que haría referencia de forma genérica al rechazo o miedo a las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Entender. Es una expresión que habitualmente se utiliza para referirse de forma informal y coloquial a las personas homosexuales. Cuando alguien entiende, se referiría a que es homosexual, gay o lesbiana. Hombre transexual. Persona que fue categorizada como mujer en su nacimiento, generalmente en base a sus genitales externos, pero se siente un hombre. Por tanto, su identidad sexual o de género es la de varón. Mujer transexual. Persona que fue categorizada como hombre en su nacimiento, generalmente en base a sus genitales externos, pero se siente una mujer. Por tanto, su identidad sexual o de género es la de mujer. Transgénero. Se trata de un término utilizado para referirse a una persona cuya identidad sentida no coincide con lo marcado por sus genitales ni otras estructuras sexantes, pero a diferencia de las que hemos llamado transexuales, las personas transgénero no consideran necesario modificar sus genitales y otras estructuras sexuadas. Suele ser más importante para ellas poder vivir acorde al género que sienten, masculino o femenino, y que el resto de personas los traten también en consonancia con este género. Travestido o travesti. Normalmente se refiere a hombres que encuentran satisfacción en vestirse de mujer. Aunque suele ser menos habitual, el término también hace referencia a mujeres que obtienen satisfacción vistiéndose de hombre. Este gusto erótico no implica que la persona presente una u otra orientación erótica, ya que existen, por ejemplo, hombres heterosexuales que se travisten de la misma forma que también los hay homosexuales. Cisexual. Expresión que se utiliza para referirse a las personas que no son transexuales. Personas cuya identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado en el momento de nacer. Trans. Es una expresión que se utiliza con la intención de englobar y dar cabida a todas aquellas personas cuyas identidades de género no se corresponden con las identidades de género establecidas. Sexismo. Comúnmente se refiere a la actitud que discrimina a las personas por razón de sexo. Androcentrismo. La visión del mundo y de las relaciones que se dan en él, centrada en un punto de vista masculino. Heterosexismo o heteronormatividad. Se refiere al hecho de que en una determinada sociedad se establezcan las relaciones heterosexuales como la norma a seguir. Hoy en día la sociedad en la que vivimos y en la que viven nuestras chicas y chicos está en gran medida fundamentada en el heterosexismo, de forma que se suele presuponer siempre una orientación heterosexual y se suelen dejar de lado otro tipo de orientaciones. Perspectiva de género. Hace referencia a las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres y reconoce el hecho de que generalmente éstas han sido favorables a los hombres, así como la discriminación y el trato desigual que han sufrido las mujeres. Un paseo evolutivo, cuando las chicas y chicos descubren su identidad y orientación. Claves para saber qué contestar. Hablar de sexualidad con los hijos e hijas es algo más que hablar de prácticas eróticas. Es compartir el cómo nos vivimos como mujeres y como hombres, qué es lo que deseamos, lo que nos da placer, los besos, caricias. Lo importante es conocerse,
aceptarse y expresar la propia sexualidad para ser felices. Promover y legitimar la naturalidad o ser auténticos. Todas las personas compartimos características consideradas del otro sexo. A esto le llamamos intersexualidad. Los estereotipos, lejos de ayudarnos, nos dificultan el conocer realmente a las personas. La clave para la prevención de la violencia reside en la educación en la diversidad y en la visibilización de las diferentes formas de vivirnos y expresarnos como personas. La orientación sexual y la identidad de género son conceptos distintos que se manifiestan en momentos evolutivos diferentes. Detrás de la violencia por orientación sexual e identidad de género está la idea de que todas las personas deben adaptarse a determinados estereotipos de lo que se supone que es ser hombre y de lo que se supone que es ser mujer. Los modelos de masculinidad y feminidad evolucionan y cambian con el tiempo. No existe una única forma de ser heterosexual, homosexual, bisexual o trans, sino diferentes y variadas formas para serlo, tantas como personas. Mejor hablar entonces de heterosexualidades, homosexualidades, bisexualidades, etc. No hay que presuponer nunca la orientación sexual e identidad de género de nadie. Hoy en día existe una gran diversidad también respecto al tipo de familias. Primera infancia, de 0 a 6 años. La educación de los afectos o el aprendizaje del apego son cruciales desde el momento del nacimiento. Las figuras de apego principales son las personas de referencia para estos aprendizajes claves, por tanto en la educación sexual, pues permiten a niños y niñas aprender a sentirse merecedores de afecto, aceptados y valiosos, así como a expresar afecto a los seres queridos. Las figuras de apego les tienen que hacer sentir únicos e irrepetibles, sentando las bases para la seguridad y autoestima de los y las menores. Más apego no equivale a niños y niñas más blandos y blandas. Las normas son también necesarias, y en relación a las normas habrá que tener mucho cuidado, por ejemplo, a la hora de utilizar expresiones como «eso los niños no lo hacen» o «eso es de chicas y no de chicos». En relación a la sexualidad se les puede ir explicando que existen diferentes tipos de chicos y chicas. Madres y padres somos su mejor modelo. Reparto tareas del hogar. Al año y medio las niñas y niños se empiezan a comportar de una manera diferente, y dicen si son niñas o niños en función de la apariencia externa, forma de vestir, etc., a pesar de no tener aún un sentimiento real de pertenencia a uno u otro sexo. A partir de los 6 años es cuando, con independencia de actitudes, juegos o incluso los genitales, las niñas y niños toman conciencia de pertenecer a uno u otro sexo, de que son chicos o de que son chicas. A esto se le denomina la constancia sexual. Debemos ofrecer una amplia gama de juegos, sean estos considerados de chicas o de chicos, para que sean las niñas y niños los que acaben eligiendo el que más les guste y tengan muchas más oportunidades de aprendizaje. Nuestra función debería ser ofrecer un abanico con diferentes opciones para que las niñas y niños tengan más donde elegir. De 6 a 11 años. En esta etapa se da una evolución intelectual muy importante, de forma que niñas y niños desarrollan una enorme capacidad de aprendizaje y asimilación de nuevos conceptos y contenidos. Socialización e importancia del grupo de iguales en el colegio, que ejercerán ahora una influencia fundamental a la hora de premiar y castigar determinadas conductas que diferencian a niños y niñas. Nuestra responsabilidad será la de contribuir a cuestionar estos roles tan rígidos y acompañar y apoyar a las niñas y niños tal y como son. Debemos nombrar las diferentes realidades que existen, independientemente de que sean o no mayoritarias. En familia tenemos que tener mucho cuidado a la hora de expresarnos, evitando generalizaciones de hombres y mujeres. Adolescencia. Este periodo suele resultar difícil para él y la adolescente. Suele venir caracterizado por una serie de cambios bruscos que se dan tanto a nivel corporal, psicológico, en un corto periodo de tiempo, crisis de la adolescencia. Estamos hablando de un desarrollo express o que se produce en un periodo breve de tiempo. Las diferencias entre chicas y chicos se hacen más palpables y todo se vive con mucha intensidad e inestabilidad. La acción de las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona, produce una serie de cambios en los cuerpos. Es importante que tengamos siempre en cuenta que estos cambios, que desde fuera y para las personas adultas son normales, predecibles, etc., para las chicas y chicos adquieren un gran protagonismo e importancia. En este momento nuestro papel será una vez más el de acompañar e intentar ir a contracorriente respecto a los mensajes masivos que reciben las chicas y chicos.
Intelectualmente hablando se da un enorme desarrollo. Surge el pensamiento abstracto y la capacidad de elaborar hipótesis que hará que cuestionen la moral establecida, las creencias, los roles sexuales, etc. Esa mayor capacidad intelectual para cuestionar las cosas puede servir en ocasiones para fundamentar posturas intolerantes ante la diferencia y acabar en actitudes de rechazo, discriminación y violencia entre personas con orientaciones e identidades no normativas o menos comunes. Las madres y padres, ante estos cambios, debemos preguntarnos hasta qué punto nuestras hijas e hijos son capaces de expresarse tal y como son, sin que esto les pueda llevar a ser excluidos del grupo social. Enfermedades de transmisión sexual, ETS. Las ETS pueden causar enfermedades graves como el cáncer e incluso la muerte. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, no tiene cura y causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Causa problemas en el embarazo y defectos congénitos. Perjudica las relaciones. ¿Cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Usar preservativo cada vez que se practique sexo vaginal, anal u oral. Limitar la cantidad de parejas sexuales. Ser honesto con la pareja sobre cualquier tipo de riesgo. Hágase pruebas de detección de ETS periódicamente. En el caso de ser mujer, un examen pélvico anual. Si tiene una ETS, siga su plan de tratamiento. Practicar actividades sexuales seguras. ¿Y cómo les hablo de sexo? Adelantarnos a que acudan a otras fuentes menos fiables. Adaptarnos a su edad. Cuando nos pregunten, no debemos reírnos, burlarnos, aunque nos resulte una pregunta graciosa, porque se sentirán avergonzados. No debemos parecer avergonzados ni tomar una actitud demasiado seria. Ser breve y contestar en términos sencillos. Usar el nombre propio de cada parte del cuerpo. Preguntar siempre si resolvió su pregunta o necesita saber más. Repita cuando algo no se entienda. Perciba las respuestas y reacciones de su hijo o hija.